Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de trabajo decente para los trabajadores de plataformas digitales en América Latina. El subtema que vamos a ver es el trabajo en plataformas durante la pandemia. Para enfrentar los riesgos de la expansión de la pandemia del COVID-19 a lo largo de 2020 e inicios de 2021, todos los países de la región implementaron restricciones a la movilidad y a diferentes actividades económicas. Esto afectó profundamente al mercado laboral en general y también incidió de diferentes maneras en el trabajo en plataformas. Esto debido a que varios países se tomó el tema de cuarentena y la prohibición vehicular, debido a que fue un crecimiento fatal del COVID. Entonces, para reducir los índices de contagio y la tasa de mortalidad, se tomaron unas medidas drásticas en cada gobierno de cada país. Esto ayudó a reducir el índice de contagios entre personas, pero afectó directamente a la economía. Entonces, la OIT, Organización Internacional de Trabajo, tomó medidas sobre esto para, para que los trabajadores puedan reactivar de alguna manera la economía y puedan tener una, y puedan tener una vida casi normal hasta que por el momento pase el tema de la pandemia. Ya. La posibilidad de acceder durante la pandemia a trabajos de ejecución global dependiendo de la evaluación de la demanda en estas plataformas. Esta cayó primero debido a la contratación de las actividades y evolución después según las expectativas respecto a la reactivación económica. Además, la reasignación de tareas a esta modalidad de trabajo como medida para reducir los contagios responde así como riesgos de contagio del coronavirus. Había incrementos de la demanda de las plataformas digitales. La demanda digital creció debido a que por la necesidad de reactivar la economía y la manera de que las personas tengan y puedan realizar sus trabajos de alguna manera un poco más normal. Entonces, varias empresas crearon diferentes aplicaciones para tener contacto con con las personas sin que sea en la presencia de verles. Entonces, de esta manera se lograba tomar alguna medida, decisión en beneficio de la empresa solo de manera virtual. Una de estos ejemplos son las plataformas de Zoom, de Microsoft Teams, Meet. Son plataformas que fueron ocupadas fuertemente por la población a nivel mundial. Ya, a continuación les voy a mostrar un gráfico en, en donde se puede ver la evolución de la demanda de trabajos en plataformas de tareas de ejecución global, máximos y mínimos inicios de 2020 e inicios de abril de 2021. Ya, vamos a empezar con enero del 2021, perdón, enero del 2020. Aquí se puede ver que la demanda de plataformas digital es mínimo debido a que en esta fecha todavía recién estaba empezando la noticia del COVID y en algunos países todavía la enfermedad aún no se la detectaba. Ya, en febrero tiene un incremento de, de utilización de las plataformas digitales. Y a partir de abril, esta demanda se dinamizó, alcanzando el máximo del año en mayo, lo que posiblemente reflejó el hecho de que estos meses en muchos países se tomaron las medidas más contundentes para controlar la pandemia, prohibiéndose el trabajo presencial en muchas actividades económicas. Ya. Eh,
A partir más o menos del mes de junio hubo una disminución en el uso de plataformas digitales. Esto debido a que en el hemisferio norte, que abarca con las principales regiones, se encuentran en el periodo de vacaciones. Ya, en noviembre tiene una, un crecimiento también de la utilización de plataformas digitales. Ya. Así pues, a inicios de 2021, el índice se ubica muy por encima del nivel de inicio de 2020, a pesar de que la economía global se ha contraído marcadamente en este periodo. En consecuencia, se puede concluir que más allá del impacto auxiliante de la evolución de la pandemia en la demanda de este tipo de trabajo en plataformas, este siguió en expansión y si la pandemia ha influido de alguna manera a esta tendencia de largo plazo, fue acelerándola. Muchas de las empresas afectadas implementaron estrategias de adaptación en las cuales el teletrabajo de sus empleados fue un componente importante. Se puede suponer que además de las empresas eh, que además empezaron a utilizar en mayor grado las plataformas digitales, lo que habían incidido en este repunte. En este caso se ocupó las plataformas digitales, las empresas tomaron por opción de crear nuevas aplicaciones, esto debido para poder tener contacto con miembros de la institución o empresa. Entonces, hubo un mayor crecimiento de creación de aplicaciones. Por otra parte, por lo menos en algunos países se ha constatado que la oferta de trabajo en las plataformas de ejecución global aumentó mucho más que la demanda, probablemente como consecuencia de la pérdida de las fuentes de ingreso en el contexto de la pandemia. En este contexto, muchas personas con habilidades digitales se habían inscrito en las plataformas en busca de otras opciones laborales. Esto quiere decir que las personas que tienen un buen conocimiento de las plataformas digitales eh, tuvieron un crecimiento económico debido a que tuvieron un mayor laboral y pudieron tener mayores ingresos. ¿Cuáles son las profesiones que se ocuparon en teletrabajo? Bueno, programación, debido a que no es necesario estar en presencia, se pueden ver a través de un link, un video, se puede tener toda la información. El marketing y comunicación, igual el marketing se le puede realizar en la computadora y se le puede dar publicidad a través de páginas web, de aplicaciones, etcétera. La docencia, que es la parte que empezó con estas plataformas digitales, debido a que fue creado para que los estudiantes no tuvieran demasiada pérdida en el ámbito de conocimiento durante el estudio. Entonces, de esta manera se crearon las plataformas para que los estudiantes puedan realizar sus actividades diarias, subir videos, subir tareas y de esta manera también, de alguna manera, educarse y seguir con el proceso de aprendizaje. Un diseño gráfico igual se puede realizar los diseños a través de una computadora y se la puede subir a través así mismo de YouTube y también se puede ocupar un diseño gráfico para publicidad, hacer publicidad en Facebook, etcétera. Community Manager. ¿Y cuáles son las profesiones que no pueden hacer el teletrabajo? Fueron las personas que fueron más afectadas por el COVID, debido a que estas personas era necesario la presencia para poder generar ingresos al hogar. Entonces, eso fue una de las estas son de las principales profesiones que fueron afectadas. Los taxistas, debido a que ellos si no salían a trabajar no podían generar dinero, ni podían ser el sustento de los hogares. Los couriers, que vienen a ser los mensajeros, ellos tienen que estar igual en contacto directo con las personas, ya sea para entregar comida o alguna encomienda. Entonces, fueron las personas también más afectadas, los técnicos, porque para realizar algún arreglo
según el electrodoméstico, tiene que estar presente la persona para detectar el daño. Los cajeros que tienen que estar en contacto con el cliente para realizar las transacciones. eh, Cuando algún cliente se acerca a pagar alguna deuda, entonces hay que estar en contacto y es necesario realizarlo esto. Los médicos que fueron las personas que estuvieron siempre al frente del COVID, eh, fueron las personas que más afectadas fueron por este tema del COVID, que no pudieron hacer uso de las plataformas digitales. Gracias.